El día de hoy vamos a empezar un nuevo libro, que es el de Colosenses. Y el día de hoy vamos a hacer una introducción, un marco de esta ciudad de Colosas, que se llamaba la ciudad. Colosenses es el gentilicio de la gente de Colosas, para conocer lo que ocurría ahí. Pablo, qué es lo que ha escrito a esta iglesia de los colosenses, porque pasaban cosas en Colosas. Una de las cosas que debemos saber de Colosas, esta ciudad, que está más o menos a unos 150 kilómetros de Éfeso, en el valle del río Lico, al igual que la Odisea y Hierápolis. Y en ese tiempo, que cuando Pablo escribe la carta, era dominación romana. Y eso era la provincia romana, era la provincia de Asia. Ellos eran, recordemos que los romanos dividían sus territorios tomados por provincias, y así era conocida como la provincia de Asia. Y esta es una área rica y era famosa por tener una formidable tierra de pastos, ¿no? Se dice que estas tierras de pastos que tenían, que era muy rica, era porque había ahí un volcán, y toda esta parte del volcán enriquecía. Se sabe que donde ha habido erupciones volcánicas, la tierra es muy rica, muy fértil. Y esto es lo que ocurría ahí, ¿no? Era una tierra muy fértil para los pastos, y lo que se podía hacer era criar ahí grandes rebaños de ovejas. Era conocido por eso, ¿no? Y eso hizo que esta región, donde está Colosas junto con la Odisea y Hierápolis, hacía que esto sea un centro muy importante del mundo de ese entonces, de la industria de la lana, porque había gran cantidad de rebaños de ovejas. Y pongamos a la Odisea, era especialmente famosa por la fabricación de ropa de buena calidad. Y Colosas, de la carta dirigida a la iglesia de Colosas, a los colosenses, ellos eran conocidos por el negocio de la tintura, que iba de la mano con el negocio de la lana, ¿no? Y de hacer ropa. También debemos saber que estas ciudades, Colosas, la Odisea y Hierápolis, había muchos judíos. Y que judíos que habían prosperado. Y como suele suceder cuando alguien que ha migrado progresa, prospera, de su casa o de su zona, de su región, van. Por eso se sabía que esto era parte de una migración que hubo de judíos, porque era una zona donde otros judíos habían prosperado. ¿Qué podemos hablar de la iglesia cristiana de Colosas, la iglesia que estaba ahí? Se sabe que Pablo no fue que la había fundado él, ni tampoco él la había visitado. Pablo tiene una expresión en 2:1 de la carta a los colosenses sobre esta situación de que no los había visto personalmente. Inclusive incluye a los laodicenses, que no los había visto, no los conocía, no había estado él ahí. Ahora, Pablo estuvo años en Éfeso y él había evangelizado, lo dice, por toda la provincia de Asia. Éfeso entonces se convirtió en su centro de operaciones, pero desde ahí el evangelio se expandió. Claro, Pablo no ha ido a Colosas, pero hay gente que ha sido evangelizada y ha ido llegando, o gente de Colosas que pasaron por esta zona de Éfeso y fueron y llevaron el evangelio, lo llevaron para allá. Entonces, se sabe que esto ha ocurrido porque en Hechos 19:10 hay una expresión, ¿no? Que los habitantes de toda esa zona, tanto judíos como griegos, escucharon la palabra del Señor. Esta expresión, como repito, lo encontramos en Hechos 19:10. Y Colosas, como ya habíamos dicho, estaba a unos 150 kilómetros de Éfeso, y no cabe duda de que esta expansión durante los años que estuvo Pablo en Éfeso llegó hasta allá el Evangelio. Ahora, ¿quién fundó la iglesia en Colosas? No se sabe ciertamente quién fue el punta de lanza, el que inició la iglesia en Colosas. Podría ser Epafras, ¿no? Se podría decir que él, podría decir.
Y Epafras, recuerden que él es descrito, se le describe como un consiervo amado de Pablo. Así Pablo se refiere de Epafras, perdón, y fiel ministro del Señor en aquella iglesia. Más adelante se le va a relacionar también a Epafras con Heriápolis y la Odisea. Si Epafras en realidad no fue el fundador de la iglesia en Colosas, probablemente no, probablemente sí, nadie lo sabe con certeza. Lo que sí no hay duda, que él era el ministro a cargo de aquella zona o de aquella ciudad. Eso sí se sabe por los demás relatos, que él era el que ministraba ahí. Y una de las cosas que sí están claras era que la iglesia de Colosas en su mayoría era gentil. Porque Pablo usa una frase en esta carta que vamos a comenzar después a estudiar de los colosenses, y él tiene la frase en el 1:21 que dice, extraños y enemigos en vuestra mente. Y esta expresión es la que Pablo usa normalmente cuando se refiere a los que han estado fuera del pacto de la promesa dado a Israel. Entiéndase los gentiles, los que no son judíos, los que no pertenecen a Israel. Ahora, y él también va a hablar en esta carta de dar a conocer el misterio de Cristo entre los gentiles. Y él se refiere claramente a que esto iba a llegar para los gentiles y que no solamente era para los judíos. Y él recalca esta situación. Hay un misterio de Cristo entre los gentiles. Y también hay una referencia clara de cómo eran ellos, porque Pablo los va a citar. ¿Cuál era la situación de ellos hasta antes del Evangelio? Y hay una lista que él hace. Creo que es en el capítulo 3 de Colosenses, que vamos a ver, hace una lista antes de hacerse que no cómo eran ellos. Y que son claramente características de los paganos, de los pecados en los cuales se movían los paganos. Por eso se sabe que la mayoría de esta iglesia de Colosas o colosenses eran gentiles. Ahora, se cree que fue Epafras el que llevó noticias a Pablo de lo que estaba pasando en la iglesia de Colosas. ¿Y a dónde lo llevó? Cuando Pablo estaba preso en Roma. Había situaciones que estaban sucediendo y se estaban desarrollando en Colosas. Y es cierto que muchas de las noticias eran buenas, porque no solamente, porque Pablo a la hora que escribe, va a hablar cosas muy positivas de ellos. Y parte de estas noticias que Pablo recibe, que se cree que es de Epafras, es por la cual Pablo da gracias a Dios, por la fe de ellos en Cristo, el amor que tienen a los santos, y se goza, dice, del fruto que se está produciendo en ellos, el fruto del Espíritu que está produciéndose dentro de la iglesia de Colosas, del amor que ellos tienen en el Espíritu, y además refiere a él que se alegra de saber que mantienen en orden y están firmes en la fe. Esto es parte de lo que Pablo dice en la carta, pero había problemas en Colosas. Tenían sus cosas, y había. Y Pablo escribe la carta, ya sea para curar o para prevenir, pero tenía que escribir para poner y hacerles entender cosas a ellos. Ahora, habían dos errores que se habían introducido de manera muy sutil en las iglesias o en la iglesia de Colosas. Una de ellas era el legalismo en su forma de ascetismo. Ya sabemos que los ascetas, ya le hemos hablado, contrarios a los epicúreos, eran lo que ellos le negaban todo, cualquier cosa al cuerpo. Esta era su manera de ellos, de privar al cuerpo. Por eso que vamos a encontrar en esta carta a los colosenses, no gustes ni aún toques. Esta es una expresión de la forma del legalismo que había entrado de tal manera. Y que tenía ciertos tintes judaicos, ¿ah? Porque el objetivo que tenía todo esto era la mortificación del cuerpo. Esto era uno de los errores que se habían metido. El otro era el falso misticismo. Por eso en la carta dice
entrometiéndose en lo que no han visto. ¿Qué cosa significa algo místico? Algo oculto. Viene de la expresión misterio, ¿no? De ahí, algo oculto. Y esto era lo que se ha metido, pero era un falso misticismo. Porque Pablo revela los misterios. El Evangelio nos revela misterios que había. De eso se había metido. Ahora, indudablemente, todas estas cosas del falso misticismo, que era el resultado de especulaciones filosóficas, porque era parte de eso. Recordemos que esto es un mundo griego, ¿no? Si bien es cierto, está en Asia, no está en Europa, que era Grecia, pero todo esto ha ocurrido, porque antes del Imperio Romano era el Imperio griego, y es tanto así que el idioma universal que se maneja entre ellos era el idioma griego. Pero también habían herejías que se habían estado introduciendo o estaban tratando de introducirse dentro de la iglesia de Colosas. Y una de las cosas que había y que estaba atacando, una herejía que atacaba al evangelio, era que esta herejía atacaba la suficiencia total y la supremacía única de Jesucristo. Ellos atacaban eso con su forma de pensar. Y era un tema herético, donde no era suficiente Jesús, nuestro Señor, ni tampoco él tenía una supremacía. Por eso que en la carta a los Colosenses, diferente a otras, ¿por qué? ¿En qué sentido? En que Pablo hace una presentación y una enseñanza tan elevada de Jesucristo. Insiste tanto en su plenitud y la suficiencia de nuestro Señor Jesucristo. Él habla por eso que Jesucristo es la imagen del Dios invisible, que en él habita toda la plenitud. Estas son las cosas que se estaba metiendo, por eso Pablo hace énfasis sobre estas situaciones. Y Pablo también se debe esforzar en esta carta en subrayar el papel que tiene el Señor, el Cristo o el Mesías en la creación. Él va a decir que por él fueron todas las cosas y que por él también subsisten. Y hace todo este tema porque era parte de las cosas de que no era Jesús, que él no era parte de esto, era parte de estos pensamientos heréticos que existían y que se estaban introduciendo en la iglesia. Y también hace algo. Él subraya que la humanidad de Jesucristo era real, que él tenía un cuerpo de carne y hueso, y así fue como realizó su obra redentora, que toda la plenitud moraba en él, de la plenitud divina. Ahora, todas estas cosas ocurrían porque ellos tenían estos pensamientos de que Jesús no se había presentado de esa manera. Y Pablo lo va a hablar claramente. Y también estos falsos maestros que habían en Colosas decían que se necesitaba algo más aparte de Jesucristo para vencer el poder de los demonios. Y ahora, nosotros tenemos que tener claro que estos herejes que estaban en Colosas decían que era demasiado sencillo el evangelio, por lo cual se necesitaba que se le añadiera un conocimiento mucho más elaborado y esotérico. Ahora, hemos visto que hay estas tendencias, ¿no? Había una tendencia herética en general de un pensamiento. ¿Y dónde estaba todo estos pensamientos heréticos? ¿Dónde había? En algo que se estaba formando en el primer siglo de la era cristiana. Y que esto tenía que ver también con judíos, con sectas judías. Uno de ellos, los esenios, y los judíos hasídicos, que ya existían. Esto eran sectas, así como habían fariseos, habían otro tipo, así como habían saduceos, habían otras sectas. Si nosotros recordamos los famosos rollos del Mar Muerto o los rollos del Qumran, así también se les conocen, estos rollos habían sido guardados por comunidades esenias. Son comunidades esenias. Y los esenios
eran gnósticos. Era el gnosticismo. Ellos ya existían desde antes de Jesús. Y ellos eran impulsados y llevados a eso. Entonces, estos falsos maestros de Colosas estaban realmente impregnados o teñidos de este gnosticismo. ¿Y cuál era lo que ellos querían? Recordemos que el gnosticismo existe acá en Jesús María, donde yo vivo, a no muy pocas cuadras. Hay, no sé si se le llama casa, templo, no sé cómo se le llama, pero es un lugar de gnósticos, donde ahí se reúnen. Esto perdura hasta ahora, el gnosticismo. ¿Y qué es el gnosticismo? El gnosticismo es el hecho de conocer, el hecho de tener una experiencia bajo el conocimiento. Eso es lo que aplica el gnosticismo. Y eso es lo que había. Eso se estaba generando al principio. Entonces, estos, ¿qué es lo que querían hacer estos maestros, falsos maestros en realidad, con el tema del gnosticismo? Trataban de convertir el cristianismo en una filosofía o en una teosofía. Es lo que ellos querían, porque era la manera en que ellos se movían. Y esto es como le digo, el gnosticismo es un sistema antiguo. La escritura no lo habla, pero por el pensamiento, por la forma que Pablo nos está describiendo las cosas y por los hechos históricos, sabemos que estos eran gnósticos. Estos eran gnósticos y que el gnosticismo va relacionado con un sistema religioso. Es religioso, porque el gnosticismo es el conocimiento. Significa tener conocimiento de qué? De Dios, de la vida, del universo. Y todo su conocimiento era basado en filosofía. Ellos eran filosofía. Ahora, el gnosticismo no solamente es de Colosas, ya existía en otros lados. Y habían varias formas, entre las cuales la que estaba predominando en Colosas se cree que eran los esenios. ¿Quiénes eran estos esenios? Eran los aristócratas de la sabiduría. Ellos se sentían superiores por encima de todos. Es tanto así que hay una parte de ellos que se convierten en una vida monástica y se separan. Se sentían tan especiales que prefirieron separarse y no contaminarse con los demás. Y ellos se fueron a unas cuevas. Pero ellos se consideraban lo último, lo mejor, la élite de la sabiduría. Y además creían que eran los únicos, por los cuales ellos querían tener el monopolio de todo el conocimiento. Fuera de ellos no había nadie más. Entonces, como consecuencia, ellos se consideraban que eran lo máximo que habían de exponentes del conocimiento y el pensamiento. Inclusive, se atrevían a decir y creían ellos que sabían más que cualquiera de los apóstoles. Y toda esta tendencia herética había empezado con dos suposiciones básicas sobre la materia. Habían también suposiciones sobre la materia, porque eran pensamientos filosóficos que tenían ellos. ¿Cuáles eran estas? La primera, creía que solamente el espíritu era bueno y la materia era esencialmente mala. La segunda creía que la materia era eterna y que el universo no fue creado partiendo de la nada, sino que es una creencia ortodoxa, por cierto, que creían que todo lo que es materia fue creado de una materia imperfecta. Ahora miremos la primera, donde ellos pensaban que el espíritu era bueno y la materia era esencialmente mala. Acá se formaron dos escuelas, los epicúreos y los ascetas. ¿Qué decían los ascetas? Como lo hemos hablado, los ascetas decían que para controlar a este cuerpo malo, a esta lo que el cuerpo, la materia es mala, era someterla, no darle nada de lo que quisiera, privarla de todo, ¿no? Privarla, someterla duramente al cuerpo. Eso es un asceta. El epicúreo, por el contrario, era todo lo totalmente opuesto. Si lo único bueno es el espíritu, y hay que ocuparse que el espíritu, como es bueno, entonces no importa lo que haga el cuerpo, porque el cuerpo siempre va a ser malo. Entonces no hay problema con alimentarlo con todo lo que sea. De ahí que los epicúreos tenían este pensamiento hedonista.
darle todos los placeres al cuerpo. Totalmente, dos filosofías totalmente opuestas. Pero esto era parte de los pensamientos que ellos tenían. Y la segunda, que esta materia que existe había sido creada de una materia que ya existía antes y que era eterna, y que era una materia mala. Ahora, indudablemente, estas formas de pensar, estas creencias, traían consecuencias con respecto de lo que Dios había manifestado en su palabra y lo que el Evangelio anunciaba. Iba en contra de la doctrina de la creación de Dios. Porque ellos decían, si Dios era espíritu, era totalmente bueno. Porque ellos tenían esa forma de pensar, que el espíritu era totalmente bueno. Y como él era un espíritu y era totalmente bueno, entonces Dios no podía trabajar con una materia mala, porque ellos consideraban que la materia siempre fue mala. Por tanto, la conclusión de ellos era que Dios no era creador del mundo, que él no lo había hecho. Entonces, ¿qué pensaban ellos? Que había un Dios y que estos dioses tenían emanaciones, o el eón, que le llaman también en el mundo griego, filosófico. Esta emanación, que él emanó algo y creó a otro ser. Y que ese ser también tuvo una emanación y creó otro ser. Y en esa cadena llegamos hasta el hombre. Esto es lo que ellos tenían en su mente. Y que para regresar a ser Dios había que regresar a través de todas estas emanaciones. ¿No? Este era como una escalera para ellos. Esa era su manera de pensar, por lo cual ellos decían que Dios no podía haber sido el creador. Y Pablo en esta carta de los Colosenses, él va a salir adelante de esta doctrina gnóstica, ¿no? Y Pablo va a insistir, lo vamos a ver, que la gente de Dios en la obra de la creación no era un poder lejano, porque no era a través de una emanación y otra emanación. Y como se formaba una cadena, entonces el Dios primigenio cada vez estaba más lejos, porque era una cadena de emanaciones unos tras otros, creándose hasta que llegó al hombre. No, que no era un poder lejano, es una de las cosas que va a dar Pablo. Y que tampoco no ignoraba de nosotros y tampoco era hostil, sino que este agente era el verbo, que conocía, o el hijo, si lo quieren llamar de otra manera, que conocía y amaba perfectamente al Padre. Y también estas doctrinas heréticas iban en contra de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Porque decían ellos que si la materia era totalmente mala y Jesucristo era el Hijo de Dios, entonces no podía haber asumido Jesucristo un cuerpo de carne y de sangre, porque la carne es mala. No podían. Entonces, ¿qué arguían ellos, los gnósticos? Que ellos dicen que debía haber sido una especie de fantasma espiritual, que él se movía en un cuerpo espiritual. Aún en la iglesia tradicional lo he escuchado. Entonces, ¿y qué más decían ellos? En los relatos de los gnósticos, ellos tienen sus relatos que han dejado escritos, y ellos decían que Jesús no dejaba huellas en el suelo cuando andaba, porque él no tenía un cuerpo que tuviera peso. Se le veía, pero en realidad él era como un fantasma, él era como un espíritu nada más. ¿Qué hacía esto? Así como distanciaron al Creador, esto también distanciaba a Jesús completamente de la humanidad. Por lo cual, si él no era parte de la humanidad, hacía imposible que él fuera el salvador de los hombres, porque lo hemos visto en la redención que era necesario de que él se hiciera semejante a nosotros. Y estos eran los pensamientos que había. Y Pablo también va a hablar al respecto. Por eso que Pablo va a insistir que el Señor Jesús estuvo en carne y sangre. Y también va a recalcar que Jesús fue el que salvó a los hombres en su cuerpo de carne. Ahora, ya hemos hablado de cómo ellos pensaban, cómo querían tratar al cuerpo, por eso que algunos sostenían que al cuerpo había que privarlo de lo más esencial. Este eran los ascetas, ¿no? Esto era.
Pero habían otros que tenían totalmente lo opuesto. Ya que el cuerpo era malo, estamos reiterando esto, lo que hemos dicho, no importa qué se hiciera con él, porque siempre iba a ser malo. Entonces, para otros, y esto que decían que no importaba lo que se hacía con el cuerpo porque siempre iba a ser malo, que lo único importante era el espíritu. Por lo tanto, podían saciar todos los deseos del cuerpo. Estos eran los epicúreos en un movimiento hedonista. Ahora, el gnosticismo realmente es una manera de pensar, y ellos pensaban que el gnosticismo era una manera de vivir altamente intelectual. Por eso que estos esenios se sentían que eran, o estos gnósticos, que eran la aristocracia de la sabiduría, se sentían que ellos eran lo máximo. Era la élite. Y recordamos lo que habíamos dicho, ¿no? Y que ellos decían que a través de una larga de series de emanaciones hay entre Dios y el hombre. Se formó como una especie de cadena. Y cómo el hombre podía llegar a ser a este Dios primigenio, que había que ascender laboriosamente en esta larga escala para llegar a Dios. ¿A qué se parece esto? A la nueva era. ¿A qué apela la nueva era? A la reencarnación. Que cada vez en una reencarnación, cada vez eres mejor. Cada vez hasta que llegas a la nirvana y ya no necesita más reencarnarse porque ya llegó a lo máximo, a ser como Dios. Entonces, pero como había un camino o una escalera que ascender, había algo que ir hacia arriba, ¿qué es lo que ellos postulaban? Que se necesitaba de conocimientos secretos y una enseñanza esotérica, y habían cosas del ocultismo. Esas cosas que ellos tenían, que hacían, practicaban o postulaban, era para eso. Con lo cual desechaban a nuestro Señor Jesús, porque dice Jesús que Él es el camino y no hay otro para llegar al Padre. Y el pensamiento de los gnósticos eran que ellos tenían algo muy claro, que esos niveles altos de la religión no estaban al alcance para nadie del pueblo, solamente para unos pocos elegidos, entre los cuales estaban ellos. Ellos eran la última etapa, ellos eran lo mejor, y ellos mismos ponían trabas a los demás. Eso es lo que hace la religión. Una mente religiosa va a comenzar a verse unos superiores a otros, ¿no? Y va a comenzar a poner una serie de trabas o dificultades o obligaciones en las cuales le es muy difícil al hombre cumplir, porque la palabra religión es el intento del ser humano por llegar a Dios, por agradar a Dios. Y esto es el contexto de lo que es Colosas, qué es lo que ocurría ahí, qué estaba pasando dentro de la iglesia, qué se estaban tratando de introducir, y comenzaba a contaminarla. Comenzaba a contaminarse la iglesia. Y Pablo por eso va a escribir esta carta a los colosenses, y se cree que quien lleva la carta es Epafras. Y bueno, llegamos hasta el día de hoy con una introducción. Ya mañana empezaremos con el primer capítulo de este libro de Colosenses.